Buenas tardes, soy la doctora Mónica Yarza del Hospital Pedro de Lizalde. Bueno, en otras oportunidades hemos hablado de la incisión más frecuente, la que más vamos a realizar, que es la losange, y en esta clase vamos a hablar de otro tipo de incisiones que no son tan frecuentes, pero son utilizadas y debemos conocerlas. Y también algunos puntos de sutura. Vamos a comenzar por las cuñas. Las cuñas o incisión en B es una incisión que se utiliza para extirpar una porción del tejido que va a incluir todo el tumor y el espesor del borde. Esta se utiliza sobre todo en el labio, en párpados, en pabellones auriculares y en la pirámide nasal, y permite sacar una muestra o la lesión en su totalidad sin alterar la estructura. Como vemos acá en los párpados, esta niña tenía una lesión que era un vaso celular, y vemos cómo se ha hecho este triangulito que es la cuña, tomando todo el espesor, cómo se va cerrando también por planos. Ven cómo queda y el resultado final es muy apropiado, excelente. Acá hay que conservar bien esto, la conjuntiva, cómo queda, para conservar el borde del ojo. ¿Cuándo vamos a poder hacer eso? En los labios, en los párpados, pero también, como les dije, en los labios se puede utilizar. ¿Y cuándo lo vamos a poder utilizar? Cuando son tumores menores a 2 centímetros. Y puede ser con tijera, en donde vamos a cortar todos los planos juntos, o con el bisturí, que es un poco más delicado, y vamos a ir plano por plano. Vamos a tener en cuenta que si la lesión está en el medio, va a ser una cuña vertical, y a medida que vayamos lateralizándonos hacia hacia el ángulo del labial, nos vamos a ir inclinando la cuña, ¿ven? Para que después al cerrar no quede en tensión. Entonces, esto es lo que les decía. En la zona central vamos a hacer la V en perpendicular al borde, y en los laterales se va a ir lateralizando la cuña hacia afuera. ¿Cuándo vamos a hacer este tipo de incisión? El ayudante nos debe hacer una hemostasia con los dedos presionando el pulgar hacia afuera y el índice por dentro de la mucosa. Ahí va a descomprimir cuando hacemos la primer rama de la B. Ahí si sangra vamos a coagular esos vasos, y vamos a hacer lo mismo con la segunda rama. Al realizar la sutura, esta va a ser por planos. Primero va a ser en el punto inferior de la mucosa, luego el músculo y después el cutáneo mucoso, tratando de conservar bien la línea del labio para que esto no tenga un resultado que sea llamativo y haya un desnivel en el labio. Esto es lo que les decía. El ayudante va a hacer esta compresión, va a producir una hemostasia con la presión de los dedos así en pinza, el pulgar hacia afuera, el índice hacia la mucosa. Vamos a cortar acá. Al sacar esta presión vamos a ver qué vasos sangran, se hace la coagulación, y lo mismo con este otro de la B. Y luego se va a ir suturando desde lo inferior, y este es el borde que tenemos que ir viendo para que quede bien alineado ese borde del labio. Cuando es en el pabellón auricular, si bien nos va a reducir el tamaño del pabellón, debemos ver que conserve la forma lo más posible. Y esto va a ser cuando hagamos un triángulo isósceles y podemos sacar hasta 1/4 de la circunferencia del hélix. Acá vamos a suturar el cartílago por la vértice de la B. No tenemos que tomarlo muy cerca el cartílago, porque si no se puede desgarrar. Y luego vamos a ir haciendo la sutura de la piel desde el borde auricular, también para que nos quede bien alineado, para que no queden
escotaduras y vamos a hacerla de ambas caras. El 5 al 8% de todos los tumores cutáneos, casi la mitad afectan el borde del hélix. Esto es sobre todo en personas mayores. Nosotros en niños las lesiones tumorales por ahí no son tan frecuentes, pero sí los nevos. Entonces esta técnica también nos va a ser utilizada en esas situaciones. Y el pabellón auricular, como les decía, es una de las técnicas más utilizadas, esta de la de cuña. Es frecuente que cuando cicatrice se haga una escotadura en el borde libre, entonces para evitar esta complicación vamos a ver una técnica de ensamblado del reborde del pabellón auricular. Esto es que en uno de los bordes libres vamos a elevar unos pocos milímetros y en el otro se va a descender y entonces así se puedan como ensamblar los bordes como una solapa, uno dentro del otro. Ahora lo vamos a ver con un dibujo, vamos a ver. Ven que sería la B, la escotadura, la cuña. Y esto es lo que yo les decía. Acá vamos a sobresalir unos milímetros, acá lo vamos a sobrepasar, entonces esto se va a ensamblar con esta otra parte y eso va a evitar que al cicatrizar se produzca una escotadura. Ven que acá es mínima. ¿Ven cómo queda? Primero se sutura el cartílago y después la piel de esta parte del borde y la piel tanto de un lado como del otro lado. Otra forma que vamos a utilizar es la hemiplastía. Esto va a ser como parecido a la losange, lo único que en los vértices vamos a hacer estas escotaduras hacia adentro que simulan como una M. Y esto va a reducir el tamaño de la cicatriz y se va a utilizar sobre todo cuando está cercano a los orificios naturales. Ven que esto es como una M que queda acá. Esta sería una losange común, ven que está marcada. Y cuando hacemos esta M para adentro, al cerrar esto nos va a quedar más corta la lesión, la incisión. Acá ven, van a cerrar primero una ramita, después la otra y después todo el resto como habitualmente hemos visto. Y se acorta la lesión. ¿Ven? Marcamos la losange, después hacemos estas escotaduras. ¿Ven? Suturamos estas escotaduras y después la zona central. Acá ven, a veces se puede hacer de los dos lados o como en este caso que era un nevo que no tenía signos de displasia pero al niño no le gustaba tenerlo, entonces vemos que está cercano a un orificio natural y lo podemos hacer de un solo lado, no es necesario hacerlo de los dos. Acá lo hemos realizado de un solo lado, el que está más próximo al orificio natural. Vemos cómo queda marcado, cómo se saca en bloque, como hemos visto en la otra clase de losange, cómo se suturan acá los bordecitos y después el centro como otra losange común. ¿Ven? Lo que les decía, acá en este extremo y en este caso queda como una I. ¿Ven? Acá se acortó también la lesión porque miren, si no hubiese llegado más hasta acá, de esta forma se acorta la incisión y ven cómo queda. Otra forma, a veces sobre todo cuando extirpamos lesiones en abdomen, vamos a ver que al extirpar la lesión la piel se nos abre. Y entonces para evitar esta tensión podemos hacer el punto en jareta, que es como una bolsa de tabaco, se va haciendo todo en la circunferencia, se va cerrando como las bolsas de tabaco o los bolsos de marinero, se va cerrando y vamos aproximando los bordes.
Y después ven cómo se va cerrando, cómo se va achicando y después se puede hacer una sutura a todo a lo largo. Pero vieron cómo se fue reduciendo esa abertura que quedó tan grande, cómo se va reduciendo para poder hacer un mejor cierre. Esto, como era una lesión muy grande, como les dije anteriormente, a veces dejamos este drenaje para evitar la formación de seromas o hematomas. Este es el cierre. Acá se ha sacado el drenaje. Acá tienen unos puntos de tensión, que estos son los que primero se van a sacar, que ahora cuando les hable de suturas lo vamos a ver. Son los primeros que se sacan. Otra forma es la zetaplastía. Esta se las traje para que ustedes la conozcan, pero en realidad no se usa mucho. Y esto se requiere que la piel sea bien elástica, que no sea muy gruesa y que esté bien vitalizada, porque nos van a quedar acá estos vértices, dos vértices, que son los que más comúnmente se complican con necrosis. Los brazos de la seta deben tener la misma longitud que esta rama central y deben formar un ángulo de 60 grados. Entonces, estos brazos tienen que ser igual que esta rama central y los ángulos aproximadamente de 60 grados. En este colgajo vamos a ver que se combina transposición y rotación. ¿Cuándo es de utilidad? Es para disminuir la tensión de las heridas largas, como preventivo de cicatrices contracturales en aquellas zonas que son propensas, para solucionar retracciones o bridas, o cuando fue preciso ejecutar incisiones perpendiculares a la vía de tensión de la piel. Por ejemplo, en un hueco popliteo o en otro pliegue cubital, por ejemplo. Pero ya les dije, no se utiliza muy pocas veces. Acá ven cómo se saca, ven, y cómo se hace la rotación. Quedando los efectos de una seta. Bueno, esas son las incisiones, menos esta que no se hace tan frecuentemente, pero las otras las van a ver, que ojalá tengan oportunidad de verlas tanto en la sala de procedimientos como en el centro quirúrgico para extraer lesiones tumorales o nevos. En chicos lo que más hacemos es extracción de nevos, si bien tenemos patología tumoral. Ahora, en esta próxima parte vamos a ver algunas suturas. Algunas ya se las he dicho en otra clase, pero ahora las vamos a ver más en detalle. El punto de colchonero horizontal, esta van a ver que la utilizamos cuando a veces la herida tiende a invertirse los bordes, entonces esta nos va a proporcionar una eversión de esos bordes, sobre todo cuando es dermis más gruesas, como por ejemplo en las palmas, plantas o en la espalda, cuando hay zonas de mucha tensión, y nos va a servir para afrontar bien los bordes, como hemostasia, y también se utiliza en colgajos. Como verán, es de mucha utilidad. Cuando utilizamos esta, los primeros puntos que vamos a sacar son estos, los que son de tensión. En una misma lesión, en una misma herida por Losange, ustedes van a ver que vamos a poder ir combinando tanto estos puntos de colchoneo horizontal como el vertical que vamos a ver después con puntos simples. Entonces van a ver cómo se van a utilizar indistintamente uno de otro en la misma incisión. El punto de colchonero vamos a colocar, la aguja va a penetrar, generalmente es un poco más alejada que un punto simple, más o menos a 8 milímetros del borde.
vamos a colocar la aguja, pasa hacia el otro lado como si fuese un punto simple y a los 2 o 3 milímetros va a introducirse a la misma distancia de la herida y va a pasar otra vez hacia el otro lado, sacando el hilo también a la misma distancia que el otro. Y este es el punto de colchonero horizontal o en U. Y acá vamos a hacer el cierre. El nudo siempre a un lateral de donde está la incisión, nunca sobre la incisión. Y luego todos los puntos que nos queden del mismo lado. Entonces pasa como un punto simple hacia el otro lado y en vez de hacer acá el nudo se vuelve a meter a la misma altura pero a 2 o 3 milímetros y se vuelve a salir hacia el otro lado. Esto lo vamos a ir viendo, también lo van a tener oportunidad de hacer cuando hagan las prácticas sobre especie animal. ¿Ven el punto de en U o el colchonero horizontal? ¿Ven? Pasan la aguja para un lado, ven como un punto simple, quedaría que acá se hace el nudo. Ustedes vuelven a colocar la aguja siempre a la misma distancia, así recta, a 2 o 3 milímetros y lo pasan hacia otro lado y acá realizan el nudo. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se va formando? Como una U. Acá ven cómo queda el nudo de este lado. ¿Ven? Como pasa, vuelve y pasa. ¿Ven? Acá también, en este dibujo, y ven que forman una U. Entonces este nos va a servir para tensión, para hemostasia, para invertir los bordes, puntos de tracción y en algunos colgajos, como les dije, también. Acá lo mismo, tienen más fotos para que vean. Se pasa el hilo, vuelve a pasar y sale para este lado. Ven cómo acá se produce la eversión de los bordes de la herida. Porque muchas veces, sobre todo en piel gruesa, estos bordes cuando hacemos un punto y al cicatrizar quedan invertidos, quedan hacia adentro y produce una depresión. Esto, si bien en el momento que ustedes terminan de suturar la herida les parece que va a quedar sobrelevado, no. Cuando después cicatriza, queda a nivel. Y estos, acá por ejemplo, podríamos hacer este punto que es de tensión y acá continuar con puntos simples, por ejemplo. Entonces lo primero que vamos a retirar va a ser este. Y ahí se va a aplanar estos bordes quedando a nivel. En la planta de los pies, como vimos, se hace acá la piel, además de ser gruesa, se desgarra mucho. Entonces hay que usar hilos gruesos y no hay tanto tejido tampoco para divulsionar, entonces habitualmente quedan a tensión. Entonces por ahí en una incisión pequeña tenemos que ir cerrando con 2 puntos de colchonero para tratar de disminuir esa tensión. Y también como hemostasia. El otro punto de colchonero que tenemos es el en U, y este es el vertical. Entonces van a ver qué pasa. La piel, esto se hace sobre todo cuando hay piel laxa. El otro era cuando hay la piel más gruesa, esta es la piel más laxa, donde tienden también a invaginarse la herida. También nos sirve para obliterar espacios muertos y en zonas de tensión. Entonces vemos que podemos usar uno u otro. Entonces acá vamos a penetrar también siempre más lejos que lo que haríamos con un punto de sutura simple, por ahí a 1 centímetro de la herida. Colocamos la aguja, penetra, hacia el otro lado va a cruzar y el otro salíamos a la misma altura. Este va a ir por delante de donde salió el punto, por eso es vertical. Esto es por delante y acá también sale por delante. Entonces, para que se acuerden, les hago lejos, lejos, cerca, cerca.
Ahí se acuerdan. El otro era en U, una U, y esto es vertical porque va a estar uno adelante del otro. ¿Ven? Lo que les digo, va de un lado hacia el otro, penetra por adelante y sale por delante. La otra vez también ya les comenté la sutura intradérmica. Esta es que no atraviesa la piel, entonces va a evitar las cicatrices, va a evitar esas marcas de punto. Vieron como a veces al cicatrizar quedan como unas vías de ferrocarril y tienen un mejor resultado estético. Pero en esta no tiene que haber tensión. Los otros eran puntos para disminuir la tensión, en esta no tiene que haber tensión para que la podamos utilizar. Y vamos a hacer puntos así en zigzag, siempre con dermis, sin salir por la epidermis, en forma continua haciendo un zigzag. Luego que terminamos de hacer todo este pasaje, ahí vamos a cerrar en un extremo con un nudo y luego el otro extremo. Y a medida que vayamos haciendo la cintura vamos a ir tensionando el hilo y así vamos viendo cómo va quedando bien afrontados los bordes. Esto al retirar se corta acá uno de los nudos y se tironea hacia el lado del otro lado. ¿Ven? La intradérmica empieza por piel, sale por la dermis y va haciendo todo el costadito, todo el zigzag así por dermis, hasta que finaliza en el otro extremo. ¿Ven? Se usa mucho en la cara, en párpados o en la zona facial, donde no haya. Hay otro punto también continuo o surjet. Este no lo utilizamos tanto, es más rápida, nos sirve es más hemostática que la otra, pero tiene el inconveniente que si se llegase a soltar o abrir alguno de estos puntos, como es todo continuo, también se abre toda la herida y puede cicatrizar haciendo más granulomas porque queda más tejido, más hilo entre el tejido. Entonces también vamos a comenzar como un punto simple y entra y sale, pero ven que pasa por la dermis. El otro era intradérmico y este no. Este va pasando por la epidermis en forma continua. Va haciendo todo así. Entra y sale, entra y sale. Este no lo utilizamos mucho. Cuando hacemos una incisión de una lesión que sea más profunda, como dijimos, tenemos que evitar los espacios muertos, tenemos que evitar la tensión. Entonces, para eso vamos a hacer puntos internos, para reducir esos espacios muertos, para reducir esa tensión. Entonces vamos a ir afrontando desde la profundidad hacia la piel. Acá vamos a utilizar puntos intradérmicos, vamos a utilizar el Vicryl, que es reabsorbible, y en los puntos de sutura, creo que no les dije, cuando hacemos los nudos, se hacen tantos nudos como ceros tenga el hilo. Por ejemplo, si utilizamos un hilo de sutura de 5 ceros, vamos a hacer de 5 a 6 nudos. Si utilizamos una sutura de 3 ceros, vamos a hacer 3 nudos. Pero en estos casos que son puntos internos, puntos intradérmicos, nunca es conveniente hacer más de 2 nudos para que no produzcan granulomas. Y vamos a cortar el hilo bien al ras del nudo para evitar que queden también material adentro. Y esto nos va a permitir reducir la tensión porque vamos a ir acercando los bordes cuando es una extirpación de una lesión más profunda. Vamos a hacer estos puntos internos. Entonces ven cómo se van afrontando los bordes, disminuyendo la tensión y eliminando esos espacios muertos para después poder hacer una sutura de la dermis
con nylon, como hemos visto anteriormente. Igual en estas, a veces, aunque hagamos puntos internos, a veces de acuerdo a la zona, de acuerdo a cómo haya quedado esa tensión de la piel, a veces igual utilizamos algún punto de los de colchoneros que son de tensión y luego con punto simple, aunque hayamos hecho los puntos intradérmicos. El punto simple siempre nos conviene hacer el nudo invertido o enterrado para que quede más profundo de la herida. Entonces, acuérdense que esto ya lo vimos, colocamos la aguja desde la profundidad, sale hacia la superficie, todo adentro, no salimos a la piel, estamos en celular subcutáneo, pasamos a más superficial, entramos del superficial, salimos a lo profundo y ahí es donde vamos a hacer el nudo. Entonces a esto lo llamamos el nudo invertido. Se corta el ras para disminuir el material extraño en el interior de la herida. Y así el nudo queda en profundidad. Si lo hiciésemos al revés, queda acá más superficial y a veces después en la cicatrización se ven los nuditos a través de la herida. Y esto nos sirve también para disminuir la tensión, cerramos espacios muertos y lo utilizamos antes de cerrar la piel. Todo esto es en celular subcutáneo. La sutura continua, como vimos también en la epidermis, también puede ser subcutánea. Esto también se cierra, en vez de hacer estos puntos simples, como vimos antes, lo podemos hacer lo mismo como un surget, pero a nivel subcutáneo. Y luego después vamos a cerrar la piel. Esto sería un surget, pero subcutáneo. Bueno, esto fue todo por esta clase. Espero como siempre que les haya quedado claro. Si no, en la reunión que vamos a tener después podemos evacuar las dudas o nos pueden escribir por mail, así vamos respondiendo. Y por supuesto todo esto va a quedar mucho más claro cuando tengan oportunidad de estar viendo los pacientes y las prácticas, ya sea en el centro quirúrgico o en la sala de prácticas, y algunas de estas cosas las van a poder hacer ustedes también cuando hagamos prácticas sobre especie animal. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.